Buenos días, el día de hoy vamos a exponerles el capítulo número 13 del libro Beginning Data Science in R, llamado o dedicado al control de versiones. Primero, el control de versiones es una forma de hacer seguimientos a los cambios que pueden existir entre una versión de un código y la otra. Todos los desarrolladores pueden realizar diferentes cambios a lo largo de un código base y pues en base a eso, es necesario realizar un seguimiento de estos. En RStudio existen dos tipos de sistemas de control. Uno es Subversion y el otro es JIT. A lo largo de este capítulo vamos a hablar más del código JIT, debido a que es más ampliamente usado. Entonces, el control de versiones y repositorios, el control de versiones tiene principalmente dos propósitos fundamentales. El primero es almacenar el seguimiento de los cambios que se le desarrolla al código fuente, y el segundo es facilitar el trabajo colaborativo, ya que pues entre diferentes desarrolladores que estén realizando un mismo código pueden ir viendo en qué estado y qué modificaciones se les ha ido haciendo a lo largo del progreso. Al usar controles de versiones se crea un archivo log en el cual se van a guardar todos los cambios realizados en el código. Cada vez que se realiza un cambio, se realiza un repositorio del código y es allí donde se van a almacenar los cambios hechos. Entonces, de esa manera, diferentes desarrolladores pueden trabajar con diferentes repositorios en un mismo código sin tener interferencias. De igual manera, utilizando el sistema de control de versiones JIT, se logra crear cambios en los repositorios creados continuamente. Sin embargo, estos cambios no afectan otros repositorios, es decir, no están sincronizados automáticamente. Entonces, dos compañeros podríamos estar trabajando en un mismo código fuente, sin embargo, los cambios que yo realice, mi compañero no los va a poder ver, a menos de que pues hagamos cumplamos una serie de pasos, las cuales se van a explicar a continuación, o bueno, más adelante. Para hacer cambios en otros repositorios es necesario jalar los cambios que están allí, y para obtenerlos, digamos, para ingresar cambios a nuestro repositorio, o enviar los cambios que tenemos en nuestro repositorio, es necesario empujarlos al otro. Pero pues más adelante, como les venía diciendo, hablaremos de ese proceso. Entonces, para generar cambios en el repositorio global, de igual manera se necesita empujarlos dentro de este, ya que con una sincronización automática no se cuenta ese programa. En RStudio existen diversas herramientas para utilizar en el sistema JIT. Algunas de ellas son crear nuevos repositorios, hacerlos y empujar los cambios a otros repositorios. De igual manera, existen ciertos pasos para usar JIT en RStudio. Entonces, primero vamos a instalar JIT como tal. Si aún no está instalado en el ordenador, es necesario bajar la versión que se ajuste al tipo de sistema operativo con el cual se está trabajando. Entonces, habrá un JIT para Windows, otro para Linux y otro para los demás sistemas operativos. En el segundo paso es identificar el usuario. Entonces, mediante la instrucción que se muestra acá abajo, lo que vamos a hacer es identificarnos y colocar nuestro email para que otros desarrolladores que puedan ver la versión de nuestro código puedan determinar quién fue el que realizó ese cambio y poder tener un control sobre los diferentes cambios y quién los realiza. De igual manera, es necesario indicar a RStudio la ubicación del comando JIT. Entonces, para eso vamos a ir a la sección de herramientas de RStudio, vamos a seleccionar opciones globales y allí vamos a encontrar una opción que se llama JIT CVN, en la cual se va a poder indicar la ubicación del comando JIT. De igual manera, WIP de RStudio contiene algunas opciones las cuales permiten trabajar con JIT. JIT como tal es una herramienta de comando de línea.
pero mediante GUI podemos utilizar ciertos comandos sin necesidad de programarlos en línea como tal. Entonces, algunos de estos comandos son source3 para Windows y SOX, GitHub Desktop para Linux, Windows y OS X, y Git para Linux. Entonces, para hacer cambios en los archivos, para hacer ensayos en los archivos y cometer archivos, entonces, en esa parte vamos a explicar cómo colocar en ciertos estados los archivos que tenemos en RStudio. Entonces, primero que nada, vamos a verificar si el proyecto ya está, bueno, debe utilizar Git. Entonces, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha de RStudio, enseguida la etiqueta Build, una vez que ya hemos instalado Git. Si es la primera vez que se accede, vamos a encontrar un panel en el cual van a estar marcadas los archivos que tenemos en RStudio con unas etiquetas amarillas en la columna status. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito en las diapositivas a donde se encuentra la imagen. Entonces, ese es el panel Git. Como les venía diciendo, está al lado de la pestaña Build. Entonces, en Git vamos a encontrar una columna, una tabla de 3 columnas y diferentes filas. El número de filas corresponde al número de archivos que tenemos en RStudio, número de proyectos. Entonces, la primera columna es Stash. Ese nos indica si el archivo que tenemos acá está siendo puesto en marcha o puesto en escenario. Acá, en la columna status nos muestra el estatus que está teniendo este archivo, los cuales vamos a ver qué tipo de estados puede tener. A continuación, path, que es el camino, la dirección de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, como podemos observar, aquí en la columna status hay unos cuadrados amarillos con un signo de interrogación. Ese signo de interrogación hace referencia a que, como tal, Git no ha reconocido ese tipo de archivos. Entonces, por lo tanto, son desconocidos para ellos. Entonces, devolvámonos a la diapositiva en la cual nos encontrábamos así. Entonces, estos son los 3 tipos, bueno, son 3 de los posibles estados que podría tener la columna status. Entonces, el primero de ellos es desconocido, que como lo vimos en el ejemplo anterior, es un cuadrado amarillo con signo de pregunta. El segundo es puesto en escena, el cual nos va a mostrar una letra A en un cuadrito verde, y modificado, que es una letra azul en M, el cual muestra si se ha realizado algún cambio en el código que teníamos. Entonces, ¿cómo cambiar el estado de los archivos en Git? Entonces, vamos a hacer clic en los cuadrados vacíos de la columna Stash, con lo cual se va a cambiar el estado del archivo a puesta en escena. Es decir, que el archivo va a ser añadido a los repositorios de Git. Entonces, ese estado, pues como mostramos anteriormente, va a estar representado por una A verde. De igual manera, esta es una forma más sencilla de hacerlo, pero en algunas ocasiones pues es necesario hacerlo por línea de código. Entonces vamos a utilizar el siguiente código, el siguiente comando, git add, y vamos a agregar el nombre del archivo el cual queremos añadir a nuestro repositorio en Git. En este caso, nos genera acá error en las diapositivas, debido a que las presentes diapositivas están realizadas en el lenguaje de programación LaTeX, y este tipo de comandos no están definidos en LaTeX, en la conexión de LaTeX con RStudio. Entonces, ¿cómo cambiar de estado los archivos en Git? Segunda parte. Entonces, de igual manera, hay un proceso que se llama cometer cambios en Git, en la cual envuelve el ponerlos en escena para hacer comedios antes de que nosotros los cometamos. Esto suena un poco enredado, sin embargo, lo que quiere decir es que le vamos a decir a Git que la próxima vez que cometamos cambios, queremos que los archivos sean añadidos automáticamente al repositorio. Entonces, para eso, siempre que queremos decirle a Git que estamos cometiendo cambios, debemos dar clic en el botón Commit, en la barra de herramientas.
Luego se debe escribir un mensaje brindando una información significativa, una pequeña descripción, pero sustanciosa, en la cual expliquemos cuáles fueron los cambios realizados al programa. Igualmente, otra forma de realizarlo, como lo dije en el paso anterior, era escribirlo por línea de código. Entonces, en este caso, vamos a usar el comando git commit -m y vamos a escribir acá el mensaje el cual queremos transmitir. Para que un archivo con estado modificado cambie a puesto en marcha, cambie su estado, es necesario tan solo mover el cuadrado azul desde la derecha hasta la izquierda, con lo cual ya va a aparecer un chulito en los cuadrados que se encuentran en la columna stash. Git utiliza el mismo comando para añadir los archivos puestos en escena y los archivos modificados. Entonces, mediante el comando git add podemos añadir cualquiera de los dos tipos de archivo. Entonces, como ya vimos, acá es donde nos muestra un pequeño ejemplo del entorno de la etiqueta git, del panel git, y acá se encuentra el botón commit. Entonces, siempre que uno de nuestros archivos lo queramos cometer, entonces vamos a darle clic en ese espacio. De igual manera, como veíamos anteriormente, entonces estos archivos r/classes.r ha sido modificado, igualmente que man/rectangle.rd. Entonces necesitamos y deseamos cambiar de que pase de modificado a que pase a puesto en escena. Entonces lo único que vamos a hacer es mover el cuadrado de derecha a izquierda. Aquí ya vemos que al cambiarlo de lugar aparece el chulito, con lo cual ya está puesto en marcha. Para añadir Git a un proyecto existente, entonces es posible configurarlo yendo al directorio en el cual se encuentra el proyecto al cual queremos añadir Git. Entonces, primero vamos a dirigirnos al menú Build, cual se encuentra al lado izquierdo de Git, y vamos a seleccionar Configure Build Tools, con lo cual vamos a configurar las herramientas de construcción de nuestro programa. Entonces vamos a dar clic en git/cbn y de igual manera, y pues ahí ya habremos configurado el proyecto. De igual manera, es posible realizar lo anterior mediante el código de línea, utilizando el comando git init. Cuando creamos proyectos en R o cuando usamos ginit en un directorio, estamos creando un control de versión en el código fuente del directorio del proyecto. Sin embargo, como les decía al principio de la presentación, los cambios que se realizan en el código no se guardan directamente en el código fuente o en el resto de repositorios que existan, para lo cual necesitamos sincronizar los datos entre los diferentes repositorios, las diferentes copias que nosotros tenemos de nuestro código fuente. Entonces, para ello, vamos a requerir de, primero, crear un repositorio ver, lo cual, ver, es una palabra inglesa que significa desnudo. Entonces, a partir de esto, vamos a prevenir que se creen cambios locales en nuestro código. Únicamente este se va a actualizar con los cambios que se den en otros repositorios. Entonces, para crear el repositorio ver, se debe escribir el siguiente comando en el directorio donde se desea colocar el repositorio. Entonces vamos a colocar git --ver y init. En este momento, cuando hacemos esto, nuestro repositorio va a empezar a contener varios de los archivos que necesita para trabajar automáticamente. Luego vamos a clonar el repositorio ver. Entonces, para ello vamos a ir al directorio donde trabaja el código fuente y se crea una copia del repositorio ver escribiendo la siguiente línea de código: git clone paths to ver repository y el nombre de nuestro repositorio. Entonces, como deseamos ver la comunicación
que existen entre los repositorios, se procede a realizar un nuevo repositorio, pero con otro nombre. Entonces, digamos, si acá hubiéramos creado un repositorio clon y con un nombre, de nombre, acá ya no podemos utilizar nombre, ya que pues el programa se confundiría y no nos mostraría realmente lo que deseamos ver. Entonces, para visualizar, entonces se procede de nuevo a escribir el mismo comando, pero cambiando el nombre. A continuación, en las siguientes presentaciones, vamos a mostrar cómo jalar y empujar cambios entre los diferentes repositorios que hemos creado para crear una sincronización entre las diferentes versiones que hay de nuestro código.